Famosas que pelearon por un hombre. Número 1. Flor Silvestre y la Prieta Linda. La historia de la Prieta Linda y Flor Silvestre es una historia triste porque dividió a dos hermanas que pasaron de ser íntimas a rivales. Y es que en la época en la que Flor Silvestre estaba casada con Paco Malgesto, ella se iba de gira por muchos meses y dejaba a sus hijos al cuidado de la Prieta Linda, y ella los sacaba a pasear junto con Paco Malgesto, que para ese entonces, Malgesto, era el esposo de Flor Silvestre. Pero los chismes corren más rápido que una bala, así que la gente empezó a murmurar y a decir que entre Paco Malgesto y la Prieta Linda existía una relación sentimental, porque los miraban mucho juntos. Pero según dijo la Prieta Linda, ellos salían juntos porque sacaban a pasear a los niños que Flor Silvestre le dejaba al cuidado de su hermana. El punto... Doña Queta. Porque cuando ella salía de México yo me quedaba a cuidar a sus niños. Y entonces... El punto de quiebre llegó cuando Flor Silvestre no aguantó la presión de la prensa y fue directo a confrontar a su hermana y le dijo: ¿por qué la prensa está diciendo que tú y mi marido andan saliendo? A lo que la Prieta Linda contestó: ya sabes cómo es la prensa, que siempre inventa chismes. Pero Flor Silvestre le dijo algo que ofendió mucho a la Prieta Linda y le contestó: ya sabes que cuando el río suena es porque agua lleva. A lo que la Prieta Linda le respondió: pues si no quieres que la gente hable, no dejes a tus niños tanto tiempo, porque Flor Silvestre se iba por muchos meses de gira. Total que el asunto quedó en una ruptura entre hermanas, porque después de esto todo cambió, y las que en un principio habían sido unas hermanas muy unidas empezaron a separarse. En una ocasión, la Prieta Linda llegó a decir que ella no era como Flor Silvestre, porque Flor Silvestre había tenido 5 hijos de 5 diferentes maridos, y ella no, ella había tenido 3 hijos pero de un solo hombre. No, pero ella tiene 5 hijos de 5 maridos. Yo tengo 3 de un solo marido. Y pues, cuando falleció Flor Silvestre, no se vio a la Prieta Linda, por lo cual se pudo ver que aquel conflicto marcó una ruptura definitiva. Y es que, amigos, a veces las palabras hieren más que un golpe, y al parecer la Prieta Linda se sintió muy ofendida por lo que le dijo Flor Silvestre. Y aquí les pregunto yo, ¿creen ustedes que era justo que la Prieta Linda se enojara así por lo que le dijo Flor Silvestre, o creen que Flor Silvestre tenía razón? Y es que, como dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. ¿A poco no, amigos? Amigos, no cabe duda que la traición duele cuando es de una persona que tú aprecias mucho, y más cuando no te la esperas, cuando te llega de sorpresa. Y así le sucedió a Carla Luna, que nunca esperó que su mejor amiga, su comadre, su amiga del alma, la fuera a traicionar de una forma tan cruel y despiadada. Número 2. Carla Panini y Carla Luna. Yo besé a tu esposo. Ah, caray. Y yo quería estar con él en algún momento y... La historia de Carla Panini y Carla Luna es una de esas historias que no podían superarse ni con una telenovela de las más vistas de Televisa, ya que, como dice el dicho, la realidad supera la ficción. Y es que la traición fue tal que ni Judas se hubiese atrevido a tanto, porque Carla Luna le confiaba todos sus secretos a Carla Panini. Lo que ella ignoraba era que ella estaba enamorada de su marido. Sí, amigos, así como lo oyen, ella le estaba contando sus secretos a su peor enemigo, que se hacía pasar por su amiga. Una historia realmente perturbadora. Carla ¡Que me juzgue! Dios se la va a llevar usted pronto. Luna y Carla Panini eran compañeras de trabajo y formaban el dueto conocido como Las Lavanderas, y Américo Garza era el manager de ellas, era quien las acompañaba durante las giras. Y resulta que Carla Panini cometió un pecado mortal, pues empezó a desear al esposo de su amiga. Claro que sí. En la Biblia dice que no desearás a la mujer de tu prójimo, y por supuesto que también aplica a las mujeres, no solamente a los hombres. Y es que, amigos, todo se empezó a volver turbio, porque, según contó Carla Luna, descubrió mensajes entre su esposo y su mejor amiga, o supuesta mejor amiga, donde ella decía que no soportaba ver cuando él la trataba bien y que ella quería que la maltratara. Sí, amigos, bastante perturbador. Estaban los dos presentes y no hubo más, lo admitieron todo y fue como... En ocasiones, Carla Luna llegaba con tal de que a Carla Panini le contaba que Américo la había maltratado, y ella aparentaba sentir compasión por ella, pero en realidad le daba gusto, porque ella lo que quería era quedarse con su esposo.
Cuando al fin Carla Luna se dio cuenta de esta situación, se sintió vilmente traicionada. ¿Y quién no, verdad? Porque la traición no venía de una mujer cualquiera o de una mujer que hubiera conocido a Américo en la calle, sino venía de la que compartía el pan con ella y de la mujer con la que ella se desahogaba. Se la parcha en estos días. No, fíjese, voy a pedirle a su gato que me parche. Lo peor sucedió cuando incluso en plena actuación bromeaban sobre la situación, e incluso Carla Panini llegó a decirle que le iba a bajar a su esposo en plena función, lanzándole dardos venenosos. Una de las traiciones más dolorosas de la historia de la farándula en México y que llegó a ser perfectamente conocida por todo mundo. Tristemente, Carla Luna falleció a causa de un cáncer, pero todo siguió siendo bastante turbulento cuando la familia de Carla Luna descubrió que Carla Panini supuestamente le habría hecho brujería, ya que descubrieron muñecos vudú debajo de la cama de Carla Luna. Y es que, amigos, a veces no sabemos si los que están alrededor de nosotros nos envidian o no, o si quieren algo que nosotros tenemos. Por eso dice el dicho que te cuides de las aguas mansas. Lavanderas, cuando fui mucho tiempo engañada, que a mí se me decía siempre, tú estás bien loca, eres demasiado celosa, atiéndete, ve con un psicólogo, no puede ser posible que dudes de mí. Después del fallecimiento de Carla Luna, Carla Panini intentó retomar su personaje de la lavandera güera con cero éxito, porque ya nadie perdona esa traición. Y es que, amigos, el público perdona errores, pero esto no fue un error, fue un acto de maldad pura. Por lo que Carla Panini está vetada, no por una televisora, sino por aquel que es aún más poderoso que cualquier empresa televisiva, que es el propio público, que cuando te saca del corazón, muy difícilmente te puede volver a aceptar. Amigos, si la historia de Amigas y Rivales es más que una telenovela barata de Televisa, es algo que realmente sucede en la vida real, ya que muchas veces el diablo se disfraza de ángel de luz para hacerse pasar por alguien que realmente te aprecia, cuando en realidad te quiere dar la puñalada por la espalda. Por eso dice el dicho que no es bueno confiarse ni de su propia sombra. Y una de las rivalidades más históricas que hay en la farándula de México es la que existe entre Thalía y Paulina Rubio, que por supuesto que si existiría una pelea de box entre ellas, rompería todos los récords de audiencia. Sería más vista que la de Alfredo Adame y Carlos Trejo. Número 3. Thalía y Paulina Rubio. ¿Qué tan cierto era que Thalía te traía de nalgas? Cabrón. Sí, yo estaba enamorado, perdidamente enamorado. Sí. Sí. ¿Y qué fue? No, pues nada. La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio no es solamente artística, sino que también empezó por el terreno amoroso, porque según se dijo en su momento, se peleaban los amores de los integrantes del grupo Timbiriche, ya que Paulina Rubio consideraba que Thalía, siendo la nueva, no tenía derecho de meterse con sus novios. Así decía ella, porque según se supo, Thalía llegó a besarse con varios de ellos, incluyendo a Eric Rubin y Diego. El asunto subió las tensiones porque, según relató Eric Rubin, cuando Thalía se peleaba con Diego, él era el ganón, es decir, Thalía lo buscaba a él para consolarse. El problema era que Eric Rubin era novio de Paulina Rubio. Acuérdese que, gracias a ese noviazgo, Paulina Rubio también llegó a tener una intensa rivalidad con Alejandra Guzmán, que hasta se dedicaron canciones y toda la cosa. Ir al cuarto solo, tú y yo solos. Bueno, ahí sí que sabe, pero con Thalía sí, a huevo. Sí. Pero lo que sucedía internamente en el grupo era que el noviazgo de Thalía y Diego Schoening era bien intenso y bien tóxico, y según dicen, cuando se peleaban, Thalía se refugiaba en los brazos de Eric Rubin. Obviamente, esa situación molestaba muchísimo a Paulina Rubio, y no solamente eso, sino que rápidamente el público empezó a hacer a Thalía una de las favoritas dentro de la banda. Una banda que era liderada totalmente por Paulina Rubio, quien era la que dictaba qué se hacía y qué no. De hecho, según ha confesado Edith Márquez, ellas obedecían a lo que Paulina Rubio decía, porque era la que manipulaba todo dentro del grupo. Paulina se enojó un día porque todos teníamos nuestro cuarto, pero a Paulina le encantaba dormir acompañada con quien, o sea, véngase Thalía, tú también Edith, ¿no? Entonces decíamos, wow. Paulina pone el aire. Si ella les decía, no le hables a esta, pues no le hablaban. Y cuando llegó Thalía, empezó a haber una fricción por el liderazgo del grupo. Ya saben lo que dicen, ¿para qué quieres dos curas para una misa? Porque las dos eran líderes, y obviamente en ese grupo no cabían las dos, lo que fue despertando una rivalidad por ver quién era la hembra alfa dentro del grupo. Y las cosas escalaron aún más profundamente cuando dejaron no solamente las miradas feas y pasaron directamente al deschongarse, es decir, agarrarse de las greñas frente al público. Según contó Eric Rubin, Paulina y Thalía se peleaban dentro del autobús que los transportaba. La rivalidad pasaba más allá de simples miradas feas o habladurías, sino que ya llegaba incluso a los golpes.
Según dicen las malas lenguas, Paulina Rubio y Thalía no se soportan aún hasta la fecha. Ya siendo mujeres adultas de más de 50 años, todavía guardan cosas de su juventud. ¿En qué momento se hace el pique con Paulina? No, ahí no fue, yo no tuve nada que ver, eso ya fue un aspecto meramente profesional. O sea, Simplemente son de esas rivalidades que se vuelven históricas, como por ejemplo la de Enrique Guzmán con Alberto Vázquez, rivalidades que empezaron desde la juventud y aún ahora, ellos siendo ya unos ancianos, todavía no se pueden ver ni en pintura. O como la rivalidad de Verónica Castro con Lucía Méndez. Y es que amigos, a veces los egos son tan grandes que no hay espacio suficiente para que quepan los dos en el mismo lugar. Y bueno amigos, nuestro siguiente caso es el típico en el que el esposo deja a su mujer por una más joven, así como sucedió con Graciela Fernández y Florinda Mesa, quienes pasaron de ser amigas a no poderse ver ni en pintura por culpa de Roberto Gómez Bolaños, quien, estando casado con una, empezó a enamorar a la otra. Número 4. Florinda Mesa y Gabriela Fernández. Me hacía retratos. Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Y si las historias anteriores ya venían cargadas de traición, celos y escenarios encendidos, esta tiene un giro distinto. Aquí no hubo gritos en público, ni jalones de cabello frente a cámaras. Aquí, según se dice, todo fue más silencioso, más contenido, pero no por eso menos intenso, porque en este caso el conflicto no nació del odio, sino, curiosamente, de la cercanía. Se cuenta que entre Florinda Mesa y Graciela Fernández existía una relación cordial, incluso cercana. Había llamadas, visitas, confianza. La propia Florinda llegó a describir a Graciela como una mujer admirable, linda, alguien a quien respetaba profundamente. Y eso es lo que hace esta historia aún más incómoda. Porque, según versiones, Florinda conocía a Graciela desde antes de que su relación con Roberto Gómez Bolaños se formalizara. Iba a su casa, convivía, formaba parte de ese círculo cercano donde, aparentemente, todo estaba en calma. Entonces dice, tengo que hablar con Graciela, me tengo que divorciar. Ah, no se había divorciado. No. Ok, Entonces, o sea, tardó años sí, entonces en divorcio. Incluso, en algunas declaraciones, Mesa llegó a decir que sentía preocupación por ella, sobre todo por las infidelidades que, según se comentaba, rodeaban al comediante. La veía como una buena mujer, alguien que no merecía pasar por eso. Pero el tiempo cambió todo. Porque conforme Florinda fue ganando más espacio en la vida de Chespirito, tanto personal como profesional, la dinámica empezó a transformarse. Lo que antes era cercanía, para muchos se volvió distancia, lo que era admiración empezó a sentirse incómodo. Y aunque nunca hubo una confrontación pública directa, las versiones comenzaron a tomar fuerza. Número 5. Encarna y Toñi Salazar, Azúcar Moreno. Y si pensabas que después de tantas historias ya no podía haber otra más intensa, esta vuelve a tocar un punto que ya hemos visto repetirse: la familia, el éxito y la influencia de terceros que terminan cambiándolo todo. Porque lo que pasó entre Azúcar Moreno no fue cualquier pleito. Aquí hablamos de dos hermanas, Toñi Salazar y Encarna Salazar, que no solo compartían escenario, compartían vida, historia y un camino que parecía inseparable. Ha habido muchos hombres que nos han regalado, que nos han puesto brillantes y flores y de todo, y hemos dicho, no, eso antes muerta que aceptar un anillo. El día que me pongo un brillante me lo pongo porque me lo gano yo. Pero, según se cuenta, todo empezó a fracturarse cuando otras voces comenzaron a meterse en medio, voces que no estaban frente al micrófono, pero sí detrás de las decisiones. Se dice que los esposos de ambas, quienes también fungían como managers, comenzaron a generar un ambiente cada vez más tenso. Lo que antes era una dupla sólida, poco a poco se fue transformando en una especie de competencia interna, donde ya no solo importaba la música, sino también el dinero, el control y quién tenía más peso en la relación profesional. Y ahí, la historia dio un giro. Después de haber cantado en los escenarios más importantes, de haber construido una carrera juntas, el desgaste empezó a notarse. En 2007 anunciaron su separación artística, pero muchos aseguran que eso fue solo la superficie de algo mucho más profundo. Mi hermana, con mi hijo, con mi vida. Y si ven el amor, bien, y si no, pues mira. Después de romper su relación con su ex Roberto Liaño, Toñi Salazar no ha vuelto a encontrar el amor. Aunque sigue soltera, tampoco se cierra. Que lo más fuerte no fue que dejaran de cantar juntas, fue que dejaron de hablarse. 6 años. 6 años de silencio entre hermanas. Y como ya lo hemos visto en otras historias, cuando los sentimientos se mezclan con decisiones externas, las heridas suelen hacerse más grandes.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue en 2011, cuando Encarna decidió no asistir a la boda de Toñi con Roberto Liaño. Para muchos, eso fue la señal más clara de que la relación estaba completamente rota, que ya no había espacio ni para los momentos importantes. Y aunque ese matrimonio terminaría poco tiempo después, el distanciamiento entre ellas ya estaba marcado. Número 6. Linda Thomas y Alisa Thomas. Y llegamos a una historia que, para muchos, no solo incomoda, sino que deja más preguntas que respuestas. Porque si en los casos anteriores vimos celos, rivalidades y traiciones, aquí el tema escala a algo mucho más delicado, mucho más difícil de ignorar. Todo gira alrededor de Linda Thomas, una joven estrella que conquistó el pop mexicano desde muy temprana edad. Con apenas 15 años, ya sonaba en todos lados con temas como Gira que gira, A 1000 por hora o Maldita timidez, colocándose como una de las promesas más fuertes de su generación. Pero mientras su carrera subía como la espuma, su vida personal, según se dice, comenzaba a tomar un rumbo completamente distinto. En medio de ese ascenso aparece el nombre de Carlos Lara, su manager, un hombre mucho mayor que ella, con una diferencia de edad de más de 2 décadas. Apareció Linda. Claro, ahí viene. Estamos trabajando también. Muy pronto van a tener noticias. No tengo permiso de hablar de eso porque obviamente la gente que está detrás de eso pidió mucha discreción porque... Y hasta ahí, para algunos, ya era un foco rojo. Pero lo que realmente encendió la polémica fue otro detalle. Porque Carlos Lara no era cualquier figura en su vida. También había sido pareja de su propia hermana, Alisa. Y ahí, todo cambió de tono. Se empezó a hablar de un amor prohibido, de una relación que, según versiones, comenzó cuando Linda aún era muy joven, lo que desató fuertes señalamientos y críticas dentro de la industria y entre el público. Algunos incluso llegaron a calificar la situación como un caso de manipulación emocional. Además, sinceramente, otra vez, es un tema que ya tiene más de 20 años. Aquí sigo con mi esposo, con mi familia, como si nada estuviera pasando. Todos esos son rumores y chismes y la verdad no... Algo que, hasta hoy, sigue siendo tema de debate. Mientras tanto, Linda ha mantenido una postura firme. Ha restado importancia a los rumores, asegurando que su matrimonio, de más de 2 décadas, es estable y que no le da peso a los comentarios del pasado. Pero las versiones alrededor no han dejado de circular. Se dice que, alrededor del año 2002, la cantante desapareció de la escena pública en el punto más alto de su carrera, que se alejó no solo de los escenarios, sino también de su familia, incluyendo a sus padres y su hermana. Y es ahí donde muchos conectan los puntos, porque para algunos esa decisión no fue casual, sino consecuencia directa de esa relación que, según cuentan, habría transformado por completo su vida personal y profesional. Años después, cuando reapareció en proyectos como el 90 Pop Tour, la propia Linda confirmó parte de la historia, que se enamoró, que se casó y que formó una familia. Pero eso no apagó la conversación, porque alrededor de Carlos Lara también han surgido otras acusaciones, como las mencionadas por Rocío Sánchez Azuara, quien aseguró que el productor se habría alejado de una hija en circunstancias complicadas. Versiones que, aunque no han sido confirmadas del todo, siguen alimentando la polémica. Número 7. Frida Kahlo y Cristina Kahlo. Y si creías que ya habíamos visto todo tipo de historias, esta no solo es una de las más intensas, es, para muchos, una de las más dolorosas. Porque aquí no hablamos solo de una rivalidad ni de una amistad rota. Aquí hablamos de una traición que vino desde el lugar más cercano posible, la familia. Todo gira alrededor de Frida Kahlo, una mujer que no solo marcó la historia del arte, sino que vivió una vida cargada de pasión, dolor y decisiones que, hasta hoy, siguen estremeciendo. Su matrimonio con Diego Rivera siempre fue una montaña rusa, infidelidades, separaciones, reconciliaciones, una relación intensa, complicada y para muchos, imposible de sostener sin romper algo en el camino. Pero de todas las historias que rodearon esa relación, hubo una que, según se cuenta, marcó un antes y un después. Porque Diego Rivera no solo le fue infiel, lo hizo con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida, alguien que, dicen, era una de las personas más importantes en su vida. Y lo más fuerte es que no fue algo pasajero. Se dice que esta relación no duró días, ni semanas, sino años. Todo comenzó a tomar forma cuando el matrimonio regresó a México en 1933. La relación ya venía desgastada, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Frida, confiando plenamente en su entorno, incluso habría pedido que Cristina trabajara cerca de ellos, sin sospechar que esa cercanía terminaría abriendo una herida imposible de ignorar. Dicen que cuando la verdad salió a la luz, fue devastador, porque no era solo una traición de pareja, era una traición doble.
Y aunque Frida había tolerado otras infidelidades de Diego, esta fue distinta. Esta dolió más. Esta dejó marca. Tanto así que muchos aseguran que ese dolor terminó reflejándose en su obra, en cuadros como Unos cuantos piquetitos, donde la intensidad emocional parece gritar lo que las palabras no alcanzaban. Aún así, la historia no terminó ahí, porque, contra todo pronóstico, Frida terminó perdonando a Diego y a Cristina. Se decía que, en el fondo, el vínculo entre ellos era tan fuerte que ni siquiera eso logró romperlo por completo. Pero claro, el corazón no olvida tan fácil. Y aquí viene el giro. Porque tiempo después, cuando el revolucionario ruso León Trotsky llegó a México y se refugió en la casa de la pareja, Frida habría decidido responder no con palabras, sino con acciones. Y si Número 8. Lupita D'Alessio y Verónica Castro. Y si algo nos ha quedado claro en este recorrido, es que cuando el amor se cruza con el ego, la fama y un mismo hombre, las historias no terminan bien. Pero esta tiene de todo: romance, escándalo, traición y hasta golpes. Todo comienza a finales de los años 70, cuando dos figuras que con el tiempo se volverían leyendas, Lupita D'Alessio y Verónica Castro, coincidieron en una historia que, según cuentan, estuvo marcada por el mismo nombre: Carlos Reynoso. Trajo a mi Lupe D'Alessio, a quien le mando un beso. Lo cuento en la historia de mi vida, pero no me gusta hablar de eso. No, creo que soy un hombre muy respetuoso de la vida de los demás. Se dice que el encuentro fue casi de película, en una discoteca, cada quien con su pareja, él con Verónica, Lupita con su entonces esposo, Jorge Vargas. Pero bastó una mirada, un momento, para que, según las versiones, surgiera una chispa imposible de ignorar. Y ahí empezó todo. Lupita habría iniciado una relación con Reynoso en un momento en el que ambos atravesaban cambios personales, pero lo que para algunos fue amor, para otros fue el inicio de un escándalo que no tardó en explotar en los medios. Porque no era solo una relación, era un triángulo. Y en esa época, vivir algo así abiertamente no era cosa menor. Se decía que Lupita dejó su matrimonio y decidió vivir su romance sin esconderse, lo que desató críticas, señalamientos, incluso conflictos familiares. La presión fue tal que, según se comenta, hasta su propio padre habría tomado distancia durante ese periodo. Mientras tanto, del otro lado, la historia con Verónica no quedaba cerrada. Porque, según diversas versiones, Carlos Reynoso terminó regresando con ella, lo que para muchos fue interpretado como una traición directa hacia Lupita, marcando el final de una relación que duró varios años. Porque también decían después que con Verónica Castro, que también, tuviste una relación. Respeto mucho a Vero. Pero sí hubo una relación también. Sí, pero respeto mucho a Vero. ¿Y con la Méndez, con Lucía Méndez? Pero si creías que todo se quedaba en chismes, aquí viene lo más fuerte. Porque la rivalidad entre ambas no solo se quedó en palabras. Se cuenta que, en un partido de fútbol donde participaron actrices contra cantantes, la tensión llegó al límite. El juego iba parejo, hasta que Lupita metió un gol que, según ella misma relató, terminó lastimando a la portera. Y fue ahí cuando todo estalló. Verónica se acercó a reclamar, las palabras subieron de tono, y lo que empezó como un reclamo terminó, según versiones, en un enfrentamiento físico. Una escena que, para muchos, reflejaba todo lo que ya venía acumulándose desde tiempo atrás. Celos, orgullo, heridas abiertas. Número 9. Jenny Rivera y Chiquis Rivera. Y si creías que ya nada podía superar lo anterior, esta historia pega distinto. Porque aquí no hablamos de amigas, ni de compañeras, ni siquiera de hermanas. Aquí hablamos de madre e hija. Una relación que, para muchos, debería ser inquebrantable, pero que, según se cuenta, terminó marcada por uno de los rumores más incómodos y dolorosos dentro del espectáculo. ¿Cómo has tratado de sanar esas heridas, Jenny? Pues la verdad no tengo heridas, estoy muy bien. ¿Te sientes muy bien? Muy bien. No, yo aquí estoy. Todo gira alrededor de Jenny Rivera y su hija, Chiquis Rivera, quienes durante años mostraron una conexión fuerte, cercana, casi inseparable. Pero todo cambió cuando comenzó a circular una versión que nadie quería creer. Se decía que Chiquis habría tenido una relación con Esteban Loaiza, quien en ese momento era esposo de Jenny. ¿Eras amante de Esteban Loaiza, el marido de tu mamá? Jamás. Jamás no hubo una relación sexual, nada de eso. Siempre fue una relación de respeto. Y ahí todo se vino abajo, porque no era solo una supuesta infidelidad, era una traición dentro del núcleo más íntimo. Las versiones comenzaron a crecer, los rumores se hicieron más fuertes y aunque nunca se confirmó del todo qué ocurrió realmente, el daño ya estaba hecho.
La distancia entre madre e hija se volvió evidente, pública, imposible de ocultar. Se dejaron de ver, de hablar, de aparecer juntas, y el tema, lejos de apagarse, se convirtió en uno de los más comentados dentro de la historia de Jenny Rivera. Algunos defendían a Chiquis, asegurando que todo había sido un malentendido, una historia inflada por terceros. Otros, en cambio, estaban convencidos de que algo sí había pasado, algo lo suficientemente fuerte como para romper una relación tan cercana. Sospechó de que había una amistad muy cercana entre ellos, que eso la incomodó y la ponía celosa como mujer. Pero lo más doloroso es que el tiempo no alcanzó para sanar completamente esa herida, porque tras la inesperada muerte de Jenny en 2012, la historia quedó inconclusa, llena de versiones, de suposiciones y de palabras que, según muchos, nunca pudieron decirse frente a frente. Y así, este caso se convierte en uno de los más fuertes de este top. Porque cuando el mismo hombre se interpone entre madre e hija, ya no se trata solo de amor o traición. Se trata de algo que, para muchos, no debería romperse jamás. Y aún así, pasó. Número 10. Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Y como dijimos antes, ahora sí, para cerrar este top, porque si algo nos dejó claro esta lista, es que hay historias que no terminan cuando se acaba la relación. Hay historias que apenas empiezan ahí. Pues habla bien de uno, ¿no? Y Alejandra y yo nos conocemos desde niñas. Ella me lleva 4, bueno, es más grande que yo, pero la verdad es que me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale. Y esta es el cierre perfecto. Corrían los primeros años de los 90, y mientras el pop mexicano vivía uno de sus momentos más intensos, detrás del brillo, las coreografías y los escenarios, se estaba escribiendo una historia que terminaría en pura indirecta, pero de las que duelen. Todo vuelve a girar alrededor de un nombre que ya había aparecido antes en este top, Eric Rubin. Como dijimos antes, el rockero primero tuvo una relación con su compañera de Timbiriche, Paulina Rubio, una historia que, entre giras, viajes y juventud, parecía fluir como cualquier romance de la época. Pero tiempo después, todo dio un giro, porque Eric también comenzó una relación con la hija de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, y ahí se encendió la chispa. Dicen que lo que empezó como un triángulo amoroso terminó convirtiéndose en una rivalidad abierta, de esas que ya no se esconden, de esas que se sienten en cada entrevista, en cada gesto y sobre todo en cada canción. Porque aquí no hubo necesidad de confirmaciones directas, las indirectas hablaron por sí solas. La primera en lanzar el golpe, según se cuenta, fue Alejandra Guzmán, quien habría canalizado todo en la canción Hey Güera, un tema que muchos interpretaron como una dedicatoria directa, sin nombres, pero con mensaje claro. Y como en toda buena historia de este tipo, la respuesta no tardó. Paulina Rubio contestó, con una canción que no necesitaba explicación, Mío. Y con esto, se cierra un top donde vimos de todo. Hermanas separadas, amigas traicionadas, madres e hijas distanciadas, y rivalidades que nacieron por el mismo motivo. Un hombre en medio. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, porque aquí siempre hay más historias que contar. Esto fue Tutorial Escreverín.